Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del lunes 23 de febrero de 2026. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado, un poquito más profundo hoy, puesto que es lunes y diseñamos la estrategia de inversión semanal que aparece en nuestro website, además de resumirla en el canal de Telegram que tenemos, como probablemente sepan. Bien, pues la novedad ya del viernes es que el Tribunal Supremo Americano ha desautorizado la aplicación de los aranceles por parte de la administración Trump, porque estuvo aplicando pues un principio de emergencia presidencial que le da poderes en situaciones que en realidad no se han producido, de manera que el Tribunal Supremo, aun de mayoría pro-Trump, ha demostrado una independencia con respecto al poder ejecutivo por parte del judicial admirable y ha desautorizado la aplicación de estos aranceles en base, insisto, a este principio de emergencia. A partir de ahora, el gobierno americano lo que probablemente querrá imponer, según ha anunciado, es un arancel universal del 15%, que lo ha subido desde el 10%, porque inicialmente dijo que iba a ser del 10%, pero podría ser cualquier otro porcentaje, puesto que está actuando con una situación de improvisación que ya conocemos, ¿no? De todas formas, esto era algo que de alguna forma se esperaba que sucediera o que era muy probable que sucediera, por lo tanto el mercado no está reaccionando de manera violenta, ¿no? Lo que sí sucede es que, por un lado, la administración americana probablemente busque un camino legislativo para aplicar aranceles que no sea el de la improvisación, puesto que aplicar el 15% indiscriminadamente parece que los poderes presidenciales se lo permiten durante unos 150 días nada más, y se basaría en otro tipo de legislación como la que ha hecho referencia en el pasado, si esto sucedía. Una es la Trade Expansion Act de 1962 de Seguridad Nacional, o bien la Trade Act de 1974 de prácticas comerciales desleales de terceros países y de protección de la industria nacional. Y eso parece que sí sería una base para seguir aplicando aranceles sin necesidad de pasar por las cámaras. O no, porque volvería a ser demandado y podría no ser aplicable. La cuestión de fondo es que esto introduce de nuevo una inseguridad en el mercado que habíamos dado por superada, y que una vez estabilizado el asunto de los aranceles, el mercado funcionaba más o menos razonablemente bien. Y esto va a potenciar uno de los dos desacoplamientos que creemos que están teniendo lugar. Desacoplamientos en términos de rotación, porque por un lado Europa está recibiendo parte del flujo inversor de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos se vuelve más inestable, más inseguro, más errático, y sí hay un desplazamiento de Estados Unidos hacia Europa de nuevo, que lo hubo al principio de todos estos problemas, hace un año y medio. Después ha dejado de producirse y ahora probablemente se vuelva a producir. Entre otras cosas porque además esto viene reforzado por una macro europea que está siendo razonablemente buena, un poquito mejor de lo esperado incluso, en comparación con una macro americana que está flojeando. De hecho, el PIB que se publicó americano la semana pasada, el PIB del cuarto trimestre, cuando se esperaba en el entorno del 3%, en realidad salió solamente 1,4%. Y el tercer trimestre, que fue el anterior, obviamente, había sido más 4,4%. Por tanto, la desaceleración brusca desde más 4,4 hasta más 1,4, pues ya nos dice algo. Además, salieron PMIs, que son indicadores intermedios de actividad, en Estados Unidos también salieron relativamente flojos, cuando en Europa más o menos fuertes. Y para rematarlo, el viernes también salió el deflactor del consumo privado en Estados Unidos, que se consolidó en el entorno del 3%, cuando debería haber estado un poquito por debajo, incluso retrocedido alguna décima, lo cual significa que la economía americana puede estar creciendo bastante menos de lo que se pensaba, puede que sea transitorio o puede que no, pero es una incertidumbre más, mientras que los precios están en el torno del 3%, que son 100 puntos básicos por encima de lo que la Fed quiere. Y esto tiene relación, a su vez, con lo que la Fed puede hacer. La Fed seguirá bajando tipos muy probablemente, pero claro, con inflaciones en el entorno del 3%, la bajada de tipos por parte de la Fed no va a ser en marzo y tal vez tampoco en junio, aunque en junio, como Kevin Walsh toma el relevo a Powell, y Kevin Walsh es nombrado por Trump y es muy afín a las políticas de Trump de tipos bajos,
podría bajar tipos en junio, pero el caso es que el mercado no se siente seguro ahora mismo ni con los tipos de interés, ni con la inflación americana, ni con el crecimiento, ni con los aranceles y sus consecuencias. Para empezar, porque esos 170.000 millones que se estima que se han recaudado en aranceles de manera no legal o paralegal, por decirlo de alguna manera elegante, pues tienen que ser devueltos a quienes los pagaron. Y ese importe es más o menos medio punto porcentual del PIB. Y eso significa que el déficit fiscal americano, en lugar de estar en el 6%, pues igual sube hasta el 6,5 o 6,6%, ¿no? Y al tener más déficit fiscal, esto significa una posición de financiación del gobierno, del Estado, más débil, y eso significa al final debilidad de los bonos, que implica subida de tires. Y si las tires, es decir, los tipos de interés de mercado de los bonos, sube, pues las valoraciones de las compañías tienen que ser inferiores ceteris paribus, ¿no? Es decir, si el resto se quedara constante, las valoraciones de las compañías con tipos algo superiores pues serían peores. Sin embargo, eso es bastante teórico, porque en la práctica el mercado ya esperaba todo esto y lo que tenemos simplemente es más incertidumbre y un mercado, yo diría que sin incentivos, desorientado e inseguro, que es lo que teníamos ya la semana pasada y la anterior y la otra. Estamos en un mercado que rota desde compañías de crecimiento hacia valor, la excepción positiva son los semiconductores. Tenemos un mercado que rota desde Estados Unidos hacia Europa, porque Europa es menos insegura o menos inestable que Estados Unidos, y en un mercado en el que lo que prima es el valor y no el crecimiento, y Europa antes que Estados Unidos, pues ese mercado no puede ser un mercado alegre. La conclusión práctica de todo esto es que el mercado va a estar pues muy lateral, tomando algunos beneficios, aunque sea solamente por cautela, que en lo que llevamos acumulado de año ya el mercado americano, la bolsa americana está plana, Europa está un poquito arriba y lo que realmente ha seguido funcionando y sigue tirando son los semiconductores, que es la excepción positiva entre las compañías de crecimiento, para lo cual nosotros tenemos una cartera temática de semiconductores que sigue funcionando muy bien. Nuestra recomendación ahí sigue siendo pues de compra, ¿no? Conclusión de la semana. Pues con todo este mare magnum lo normal es que arranquemos flojos, menos flojos de lo que parece, con las bolsas sin una dirección definida y sin ganas de subir, con las tires de los bonos tal vez aumentando un poquito. Y que el miércoles viene la clave, pero viene el miércoles por la noche europea, porque es cuando publica Nvidia. Nvidia se espera un beneficio por acción de más 70% más o menos. Nvidia no suele decepcionar, pero el mercado es hiper exigente con cualquier cosa que publica o dice Nvidia. De manera que si el mercado por exigencia excesiva reaccionara de manera fría con respecto a Nvidia, nosotros lo que haríamos sería comprar Nvidia y aquellas compañías de semiconductores que se vean arrastradas a la baja por ella, ¿no? Pero esta es una hipótesis. Es probable que Nvidia no decepcione y que a partir del miércoles, ya jueves, viernes, la semana mejore un poquito. Eso sí, en un mercado inseguro, sin incentivos y en rotación hacia valor y hacia Europa. Muchas gracias.